damos la bienvenida y les agradecemos su puntualidad. Vamos a esperar unos minutos más, están por ingresar algunas otras personas de la audiencia. Mientras pueden ir ajustando el idioma en el cual ustedes desean escuchar la actividad de hoy, porque hoy tenemos eh, intérpretes, ¿no? Y tenemos una audiencia que no es de habla hispana. Bienvenidos. Vamos a esperar unos minutos. Gracias. ¿No? Buenos días, amigos. Vamos a dar inicio a la actividad de hoy, que es el primero de 4 foros públicos del Grupo Orinoco dedicado al Pacto Verde Europeo y a las oportunidades y desafíos que él le plantea a Venezuela para su futuro desarrollo. Le doy la bienvenida particularmente a la representante de la CAS. La CAS ha apoyado muchas actividades del Grupo Orinoco y en particular esta, por lo cual le agradecemos. Y a la ponente principal, Karin, que va a ser la expositora central del foro, así como a los comentaristas que están invitados a dar sus opiniones alrededor de esa exposición. La motivación de este ciclo del Pacto Verde se relaciona con el hecho de que Venezuela desde hace 90 años ha sido un exportador muy importante de combustibles fósiles al mundo. De hecho, los primeros 50 años de la época petrolera venezolana fueron de un auge enorme debido a los ingresos que recibía la economía del país, transformándolo de ser el segundo país más pobre del hemisferio a ser por mucho tiempo el que mostraba mejores índices de bienestar económico y social en Sudamérica. Y aunque es difícil creer, por 30 años, entre 1945 y 1975, Venezuela, apoyada en esa conexión con la economía mundial basada en la exportación de combustibles fósiles, Venezuela tenía un Producto Interno Bruto per cápita superior al del conjunto de los países que más tarde formaron la OCDE, es decir, al conjunto de los países considerados desarrollados. Hasta finales de los años 70 esa fue la situación, y a partir de los años 80 y hasta finales de siglo, Venezuela entró en una retracción de los logros tanto económicos como sociales que había tenido dentro del modelo de desarrollo apalancado en la exportación petrolera, y ya desde hace aproximadamente 10 años hoy, Venezuela vive la peor crisis económica, social y política que ha vivido desde que se creó como nación. Y todo ello está relacionado con lo que especialistas en desarrollo y economistas y científicos políticos llaman el modelo rentista de desarrollo. Las consecuencias de esto, sobre todo en el siglo XXI, son muy serias para Venezuela. Venezuela ha construido una economía que depende prácticamente solo de la exportación de commodities, entre ellos, como decía, combustibles fósiles, pero también las pocas exportaciones adicionales que hace están basadas en ventajas de energía, a su vez dependientes en gran medida de la energía proveniente de los fósiles. Venezuela requiere una diversificación de sus exportaciones, una complejización de su economía, y eso pasa por adaptarse o alinearse con las políticas definidas en la Agenda 2030, y particularmente aquellas que tienen que ver con la neutralidad climática a ser alcanzada a partir
de estrategias y políticas sobre las cuales se basa el Pacto Verde y también, por cierto, otras regulaciones europeas. Hoy comenzamos un ciclo dedicado a eso. Para Venezuela es de suma importancia aprovechar las oportunidades y saber enfrentar los desafíos que se le plantean de transformación institucional, de transformación económica a raíz de esto. Con esto voy a dar paso a las palabras de la señora Schwarzbauer, representante de la CAS en Venezuela. Muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias, doctor Corrales. Es un gusto saludar a nombre de la Fundación Konrad Adenauer a las autoridades e integrantes del Grupo Orinoco, a nuestros ponentes del día de hoy y a los asistentes del foro sobre el Pacto Verde Europeo, desafíos y oportunidades para Venezuela. Bueno, nuestra ponente Karin nos va a explicar con más detalle en qué consiste el Pacto Verde Europeo, así que no me voy a referir mucho a eso, pero bueno, de alguna manera soy también observadora y ciudadana europea y bueno, sí estamos conscientes de que el Pacto Verde es el resultado de varias iniciativas que tienen que ver con el desarrollo sostenible. Y podemos hablar de su inicio, calculo yo, en el año más o menos 2019. Y requerirá de grandes esfuerzos e inversiones para justamente lograr este objetivo muy ambicioso de ser un continente clima neutral hasta el año 2050. Y creo que es el punto que nos convoca hoy. La Unión Europea no logrará esto solo, sino, bueno, también está buscando cooperación con otras partes del mundo, así también con América Latina. Y pensamos que justamente Venezuela tiene mucho potencial por sus recursos naturales, energéticos, renovables y potencial agroindustrial. Creo que hay que mencionar de paso, no es el tema de hoy, pero hay que mencionar de paso que creo que igual como en Venezuela, también en la Unión Europea hay una discusión sobre si es posible tener un desarrollo sostenible con protección del medio ambiente, con la clima neutralidad y al mismo tiempo tener un bienestar, un desarrollo económico. Y bueno, actualmente en Venezuela hay una discusión, bueno, si hay que aprovechar los recursos petroleros, gasíferos, y al mismo tiempo desarrollar una visión de sostenibilidad. Y es interesante que la misma discusión también existe en Europa y me da la impresión que está cobrando fuerza después de algunos años con el Pacto Verde. Por ejemplo, en Alemania es un ejemplo muy práctico. Hay actualmente una discusión porque hay una meta para llegar a la reducción del CO2 en el tráfico vehicular. Y hace pocos días el ministro de Transporte anunció, bueno, entonces esto solamente es posible si vetamos el tráfico, por ejemplo, los fines de semana. Y entonces, bueno, hay una discusión. Sí, por un lado, hay mucha conciencia sobre el desarrollo sostenible, la protección del medio ambiente, pero ¿en qué sentido le afecta a cada ciudadano y cómo afecta la vida personal de uno y también todo el tema de la economía? Así que hay debates interesantes y creo que va a estar interesantes también con perspectivas a las elecciones al Parlamento Europeo más tarde este año. Pero bueno, eso solamente dicho sea de paso. Muchas gracias al Grupo Orinoco por la iniciativa y por convocarnos. Muchas gracias a los ponentes y a todos los que pusieron su empeño, tanto del Grupo Orinoco como aquí en la misma casa, para hacer posible este evento.
Gracias también a los intérpretes, porque hay traducción simultánea para que nos entendamos. Gracias a ellos también. Y bueno, entonces espero tener un foro interesante. Muchas gracias. Gracias, señora Net. Con esta antesala de contexto muy importante, tanto de Venezuela como de Europa, entonces desde el Grupo Orinoco, con mucho gusto les saluda Patricia Ramos Carques, dándole la bienvenida a nuestra cita de cada mes en los foros públicos del Grupo Orinoco. Siempre nos vemos los últimos jueves del mes. Ahora bien, en este abril esperamos vernos en 2 ocasiones en esta sala. Bienvenidos. Hoy hablaré, como ha dicho Annette, hablaré más despacio porque tenemos traducción simultánea para una audiencia que no es de habla hispana. Y como ya lo comentaba Annette, desde el año 2021, producto de muchos años de esfuerzo, hemos venido escuchando expresión del Pacto Verde. Asociada a ella, muchas veces hemos oído los términos comercio, deforestación, contribuciones, neutralidad climática, agricultura. Y hoy, como ya lo hemos anunciado, tenemos una invitada de primera línea que nos expondrá sobre el Pacto Verde Europeo, porque, tal como lo planteaba el doctor Werner, el Pacto Europeo y otras regulaciones europeas abren oportunidades comerciales y de cooperación a países de América Latina y el Caribe que alineen su producción con la neutralidad climática. Y vamos a conocer cómo es eso. La amplitud del tema ha llevado al Grupo Orinoco a organizar un ciclo denominado Pacto Verde Europeo, Desafíos y Oportunidades para Venezuela, conformado por 4 foros públicos a los que esperamos que nos acompañen. Y así, hoy les acompaño como moderadora del primer foro de este ciclo. La apertura del evento ya ha estado dada por el ingeniero Werner, el coordinador del Grupo Orinoco. También escuchamos las breves intervenciones de la señora Annette, representante de la Fundación Konrad Adenauer, organización que nos trae a Karin Yancikova como expositora. Posteriormente tendremos la ocasión de escuchar a los ingenieros Carmelo Carri y Laila Iskandar como comentaristas, ambos miembros del Grupo Orinoco. Para iniciar ya en pleno, solo nos resta agradecer su tiempo y atención. Además, recordarles, por favor, verificar que usted esté debidamente identificado en el panel de participantes, mantener los micrófonos y cámaras apagados, hacer sus intervenciones por escritos en el chat habilitado y mantenerse en línea si acaso la transmisión se cortase repentinamente. En esta ocasión que tendremos traducción simultánea, por favor, rogamos que las preguntas y comentarios tengan una redacción corta y precisa. De esta manera, reiteramos la bienvenida. Bienvenidos todos. Damos la palabra entonces a Karin, pero presentándola un poco sobre ella, su perfil. Ella fue por varios años y hasta hace poco coordinadora del programa sobre clima y energía del Diálogo Multinacional de Desarrollo de Bruselas en la Fundación Konrad Adenauer. Desde ese rol participó en grupos de trabajo de alto nivel, por ejemplo, a los fines que hoy nos reúne, el Programa Global de Innovación de Tecnologías Limpias, coordinado por ONUDI, desde donde se publicó el Marco Mundial para la Participación de los Actores del Ecosistema de Tecnologías Limpias. En ese ánimo, actualmente Karin se desempeña en varios ecosistemas de innovación de Europa, destacando la Red Europea de Centros de Innovación. Entonces, sin más, escuchemos a Karin. Adelante, Karin. Thank you very much for the introduction. Muchas gracias a todos. Gracias por la presentación. Espero que me escuchen bien. Voy a empezar a compartir la pantalla y voy a hablarles directamente del tema del Pacto Verde. La verdad es que me entusiasma mucho poder hablar en esta llamada y voy a tratar de hablar lentamente y claramente para ayudar a la traducción. La verdad es que me encanta trabajar para die Konrad Adenauer Stiftung y también desde que empecé a trabajar para el sector industrial estoy respaldando la innovación
de manufacturas y de las industrias, en verdad, porque tuve oportunidad de aprender trabajando para Konrad Adenauer Stiftung el nivel de políticas. Y ahora estoy tratando de ver cómo reacciona la industria a esas estrategias y políticas como el Pacto Verde Europeo y ver también el impacto de esas políticas en el terreno. Y es por eso que en verdad estoy en transición del nivel de las políticas a la implementación de ellas a nivel industrial. Trabajo por una empresa de investigación que implementa un programa, un programa europeo, Innovation Hub, para respaldar la descarbonización de la industria y para digitalizar la industria, para simplificar la fabricación y los procesos de fabricación dentro de las empresas. Nuestro foco es en las empresas incipientes, las pymes, y quiero quiero contarles que ya trabajé un mes en esto porque y me encantó porque vi el impacto directo de estrategias tales como el Pacto Verde Europeo. Pero ahora voy a dejar de hablar de mí y voy a pasar a hablar del Pacto Verde Europeo, sí. Entonces, el subtítulo es Transición o la transición como una oportunidad económica e industrial, ¿no? ¿Y qué es esto del Pacto Verde? No es una ley, sino que es una estrategia. Una estrategia que mencionó Annette, anunciada por la Comisión la comisionada europea al principio de su mandato. Y ella habló de la necesidad de transicionar a partir de los combustibles fósiles a la conversación de la energía verde y de esta estrategia como en su centro, digamos, como su mandato. Y entonces estableció normas muy estratégicas y muy ambiciosas para llegar a las metas y a los objetivos de carbono cero. Y dijo que quiere dirigir a Europa para que sea el primer continente libre de carbono y para el 2050, y que haya también una reducción de por lo menos 55% de emisiones de efecto invernadero netas para el año 2030. Y ella resaltó que hay que concentrarse en la naturaleza, la relación entre los humanos y la naturaleza. El cambio climático está sucediendo y 3.000 millones de árboles adicionales van a ser plantados por la Unión Europea en el año o para el año 2030. Entonces, se trata de cuidar a la naturaleza y también restaurar lo que ha sido dañado por la industrialización y por nuestro uso del planeta. Entonces, voy a hablar como alguien que escucha a los hacedores de políticas, a las necesidades de la industria, a los activistas, a los optimistas, porque yo trabajo para este eh, programa de clima y para el diálogo multinacional sobre políticas de desarrollo. Entonces, quiero fomentar esta escucha y este diálogo. El diálogo no es solamente entre las personas que piensan igual, sino entre aquellas que piensan diferente y tengan distintas opiniones. Y esto significa que el programa tiene que tener un alcance global. Tratamos de explicar entonces el Pacto Verde para poder comprender dónde podemos encontrarnos, dónde podemos aprender y también ver cuáles son sus perspectivas de otros países, para que comprendamos cuáles son las políticas de los distintos países y cuáles son los impactos a nivel mundial y también cuáles son los objetivos que hay que enfrentar y cómo se puede reaccionar para poder respaldar y mantener el diálogo entre ustedes, su país y la Unión Europea y sus Estados miembros también. Entonces, voy a describir algunas iniciativas de la Unión Europea. Quizás ya han hablado de PowerEU, que es una estrategia para apartarnos de los combustibles fósiles y energizar a la Unión Europea con otras fuentes de energía, como los derechos de energía renovable, hidrógeno,
y con también la generación de energía eléctrica con fuentes renovables y también fuentes renovables y fuentes de energía locales. Entonces, los escépticos dicen, bueno, no hay tanto viento, no hay tanto sol, pero yo veo que todavía hay viento, todavía hay sol, pero los escépticos dicen, bueno, no nos podemos comparar nosotros con España y Portugal, donde tienen todo el tiempo el sol que está brillando, pero ellos dicen, bueno, ustedes tienen energía geotérmica. Y ellos dicen, bueno, no, nosotros tenemos carbono, porque ese es nuestro sistema de industria sostenible. Ahora, la Unión Europea trae subsidios y dice, bueno, si ustedes miran los recursos locales y cómo pueden apartarse del carbono y cómo pueden transicionar para salir del carbón, estamos aquí para ayudarlos y para financiar también el riesgo. Entonces, este Pacto Verde es justamente desmistificar, sacar el riesgo y entregar. Sacar el riesgo significa que hay financiamiento, que hay subsidios que se brindan para respaldar a los negocios, a las empresas, para cambiar el modelo de negocios, pero no para seguir usando el carbono, sino para poder tener molinos, para poder descansar en las energías renovables. Y también el plan industrial que existe. Yo trabajo ahora para la industria, ¿no? Para ver cómo se puede respaldar la descarbonización de la industria. No solo se trata de financiar, sino también de desarrollar capacidades y luego ver cómo se puede abordar la crisis energética. Cuando hay crisis de em, distintos tipos, los huracanes, siempre se trata de ver cuál es la fuente, ¿verdad? Y cuál es la energía. Y uno dice, bueno, cuando pasan así, ¿qué pasa? Se murió el Pacto Verde, pero nosotros, cuando tenemos una amenaza de que va a haber energía o de que no va a haber gas o de que no va a haber electricidad por la guerra entre Rusia y Ucrania, entonces la Unión Europea, en reacción a esto, dijo, el Pacto Verde no está muerto, hay que ser más rápido, tiene que invertir más, tiene que innovar, tiene que acelerar y respaldar a la industria para invertir aún más en la energía solar, en las turbinas eólicas, en los parques eólicos. Y esto es para decir que, como ustedes mencionaron ya, Annette mencionó, tenemos que ver cuál es el diálogo y tenemos que ver cuál es el equilibrio entre las políticas y las necesidades reales y también las economías. También se habla de la economía verde. Entonces, la estrategia abarca todas las necesidades, todos los sectores de la descarbonización, de respaldar también a las empresas y a los sectores industriales, ya sea que sea agricultura o biodiversidad o el ambiente. Y esto significa que la energía verde es circular y la llaman dejar a nadie atrás, es la transición justa o financiamiento de la transición. Y estos son los incentivos y los subsidios que yo mencioné. Es financiamiento de la Unión Europea para sus Estados miembros y lograr descentralizar las soluciones. No es algo que simplemente financia la Unión Europea, sino que hay fondos directos de la Unión Europea a las industrias. Uno es el fondo de innovación, el otro es el fondo de la transición justa, y uno como empresa puede ir, o como empresa incipiente, o como pyme puede ir, o como una ONG también, ver lo que hay para ofrecer, crear un consorcio en diferentes países y buscar ese financiamiento. Y hay también fondos muy específicos para biodiversidad, agricultura, la descarbonización industrial. Hay un gran paquete de financiamiento que está disponible para distintas áreas y distintos sectores. Entonces, esto es simplemente para mostrarles qué es lo que está adentro de este Pacto Verde. Les muestra también que es una oportunidad única. El incentivo es el dinero. Si uno quiere invertir en las industrias, en los sectores que no están alineados con la descarbonización, las metas de descarbonización de la Unión Europea. Si ustedes quieren avanzar, tienen que cambiar el modelo de negocios, tienen que adoptar a nivel nacional esas metas o esos objetivos, porque el derecho de la Unión Europea
es muy estricto con respecto al derecho también de los Estados miembros, para que esté alineado. Entonces, para entender cómo funciona, es que los Estados miembros son responsables de la implementación de esas políticas que son adoptadas a nivel de la Unión Europea. No obstante, el financiamiento va directamente de la Unión Europea a los Estados miembros, pero voy a describir esto un poquito más tarde. Bien, seguimos. Esto nuevamente les muestra algunas de las áreas en las que está enfocada la Unión Europea. Como dije, todas las directivas y políticas y acciones tienen que contribuir a la consecución de los objetivos de esta agenda. Impacta a todos los sectores y pueden ver, estas son las áreas específicas en las que está enfocada la Unión Europea. Sí, porque tiene que ser legislaciones, reglamentos, pueden ser licitaciones, iniciativas de financiamiento. Estamos hablando de energía limpia, por ejemplo, lo que tenga que ver la onda de renovación de edificios, eficiencia energética, políticas transformadoras. Necesitamos políticas que apoyen la transformación. Tenemos que activar la educación, la formación. Mucho está enfocado en la reconversión profesional, la educación. Hay que preparar a las generaciones futuras para que tengan un empleo en el nuevo mercado laboral donde hay industrias descarbonizadas, industria de hidrógeno, etcétera. También hay que invertir muchísimo en sistemas del campo a la mesa, es decir, la agricultura, los productores agrícolas, donde no haya alimentos con una gran huella de carbono, por ejemplo. También la movilidad inteligente y sostenible. Son metas muy ambiciosas para la industria automotriz, cuando todos los vehículos deben ser eléctricos. Así, sobre todo en la industria automotriz, y los estados van a tener que optar por estos vehículos. Hay desafíos, lo que tenga que ver con las baterías, el almacenamiento de la electricidad. Esto lleva también las inversiones en la innovación, en las soluciones innovadoras para las baterías. Y luego también las finanzas verdes, tener fondos de transiciones justas para sectores específicos, es decir, transferir fondos para la creación de empresas que apoyen las finanzas verdes. Actualmente se están enfocando en el problema de lo que se llama el greenwashing, el lavado aparente para dar un toque verde, digamos, pero falsamente. ¿Sí? Sí, también subsidios para las empresas, ¿no? Y en última instancia también hay empresas que aún producen, ¿sí? O combustibles, gas, y al mismo tiempo dicen que se están descarbonizando y que han invertido en paneles solares. Acá la Unión Europea está haciendo un rastreo, monitoreando la transparencia en lo que hace al financiamiento. También temas de ecosistema y biodiversidad, es decir, cómo proteger a la naturaleza. Hay muchas inversiones en lo que tiene que ver con el reverdecer de la naturaleza, por ejemplo, apoyando a los ciudadanos, las autoridades, en lo que hace la plantación de árboles. La economía circular es otro aspecto, no una economía lineal. Circular significa reutilizar y no tercerizar más de lo necesario, buscar soluciones, cómo usar o reusar los productos. También hablamos de un entorno que no sea tóxico, libre de pesticidas, de tóxicos, por ejemplo, en el sector agrícola. También investigación e innovación. Pueden ver todos estos cuadraditos de colores. Tienen que ver con incentivos de financiamiento en distintos rubros. Pueden ver acá las metas 2030. Están presentadas de una manera diferente. Acá pueden ver un enlace que pueden seguir, pueden ver un sitio web y ahí pueden ver todo lo que tenga que ver con el cronograma legislativo. Hay algunas regulaciones, leyes ya adoptadas o normativas futuras.
También pueden ver distintos planes, por ejemplo, el plan industrial para la edad con cero neto, distintas estrategias enfocadas en cómo la industria, ¿sí? Y este pacto verde puede hacerse realidad. También el trabajo conjunto entre la industria y los legisladores para entender qué se necesita, el nivel de innovación, donde la ciencia y la investigación pueden ayudar. También lo que tenga que ver con un plan de acción para la economía circular y también a lo que hace a las reclamaciones verdes o ecológicas. Es lo que mencioné antes del greenwashing, es decir, tener transparencia y asegurarse de a dónde van los fondos. Y por último, también hay que pensar en las metas climáticas, no de 2030. Ahora ya se está trabajando con un horizonte en 2040. Esto es para que puedan ver dónde estamos parados. Voy a dejar de compartir mi pantalla ahora y quiero mostrarles algo diferente, lo que tenga que ver con las tendencias en el ámbito legislativo de la Unión. Si abren ese enlace, van a llegar a esta página web del Parlamento Europeo. Pueden ver distintos órganos del Parlamento y de la Unión. Quizás los conozcan. El Parlamento es el órgano donde todos los partidos políticos de todos los Estados miembros están representados y tienen que votar. Luego, si tenemos la comisión y hay una nueva legislación, una nueva estrategia, por ejemplo, el Parlamento tiene que votar y también se consulta a la Unión Europea, donde los ministros de los Estados miembros están representados y tienen su propia agenda específica. Como dije, el Parlamento Europeo es el órgano más diverso, diría, y que representa el órgano más representativo de todos los Estados miembros donde se vota. Y hay comisiones para deliberar sobre distintas políticas, tienes distintas propuestas que se debaten y también lidian con lo que sugiere la Comisión Europea para adoptar como legislación en el futuro y nuevas estrategias. Esto es lo que han creado como sitio web. Es para mostrarles el objetivo de transparencia, qué es lo que ya se adoptó como normativa y qué vendrá en el futuro. Pueden hacer búsquedas, por ejemplo, acá muestran el pacto y también acá pueden ver el estado anunciado en celeste, adoptado acá en verde, lo pueden ver, ¿sí? Sí. Y acá, bueno, es la forma en que pueden navegar por este sitio web, acá mismo, donde dice In the Spotlight como título en inglés, que se ha votado, los distintos paquetes legislativos, cuántas iniciativas legislativas se han presentado, cuántas se anunciaron, cuántas se han bloqueado, cuántas han recibido luz verde, aprobado. También pueden hacer búsquedas con este botón de Search y acá podemos buscar qué iniciativa ha sido bloqueada, por ejemplo. ¿Sí? Las distintas condiciones de los proyectos. Pueden ver la cantidad de legislación que se vio afectada por el pacto. ¿Sí? Y ahí también podemos encontrar quizás las futuras legislaciones. ¿Y qué fue lo que ha sido adoptado? Sí, lo llamamos nosotros, por ejemplo, los anteojos verdes, la lupa verde o el bucle verde a veces. Uno tiene que estar seguro de entender que el Pacto Verde es una estrategia, no es una ley, pero sí va a afectar, por supuesto, toda la legislación, la normativa en el futuro. Ay, a ver, ahí creo que pueden ver mi pantalla. Creo que ya hablé mucho sobre Europa como continente, ¿no? Y ahora quiero hablar un poquito más acerca de Europa y el mundo. Como saben, sí, se ve a Europa como un líder global en lo que hace a la descarbonización y la eliminación del CO2, pero afrontamos muchos retos, como yo ya vengo diciendo, ¿no? También tenemos que entender que no podemos jugar
este juego solos, ¿sí? Sino que hay que hacerlo con los países del mundo. ¿Sí? La Unión Europea no puede resolver todo. Por eso se necesita estar muy activos en el ámbito planetario. ¿Sí? Por eso se necesita trabajar en las COPs. La Unión Europea quiere expresar y estar muy activo en lo que hace el sistema de gobernanza climática mundial, ¿sí? Para descarbonizar, ¿sí? Porque todo el cambio climático está teniendo muchísimas repercusiones en los países de la Unión y también en todo el mundo, especialmente en el sur global. Por eso la Unión Europea quiere ofrecer colaboración, quiere ofrecer una estrategia, el Pacto Verde, a nivel global, ¿sí? Para servir como inspiración y para recibir el feedback y el comentario de los demás, por supuesto. Tenemos nuestros propios retos, igualmente como decía. Se necesita un diálogo, pero el Pacto Verde se ve como, digamos, una puerta de entrada hacia la construcción de un futuro más sostenible para todos y en conjunto, todos. Como dije, la Comisión de la Unión Europea sí se ve como un paladín del multilateralismo y de un orden mundial basado en las reglas con un papel más fuerte y más activo. La Comisión también quiere un enfoque coordinado para la acción, ¿sí? Ya sea de la asistencia para el desarrollo a otros rubros, una voz coordinada y más fuerte para Europa como un líder en el mundo. Así es como europea querría ser vista en el mundo. Para esto se necesita diálogo, colaboración, transparencia y visibilidad. Y acá tienen un resumen muy breve, sí, lo que hace las metas climáticas de Europa para 2040 con una visión a 2030. Sí, esto es lo que tenemos ahora y de cara al futuro. Esto no se acaba en 2030, por eso se quiere extender hacia 2040. Ya hemos puesto de relieve la colaboración futura a escala global, que es importantísima, y también lo que hace a las finanzas, la diplomacia. También está teniendo en cuenta los mercados de carbono, un enfoque mundial a la fijación de las tarifas y precios de carbono y por eso los nuevos mecanismos, el CBAM, el mecanismo de ajuste en frontera por carbono, que se utiliza para dar un incentivo extra a los países que pueden comerciar con la Unión Europea para que descarbonicen sus sectores con más producción de carbono, como el cemento o el acero. Hay distintos sectores en la lista y se puede analizar para encontrar un precio justo para el carbono. Y esto es algo que la Unión Europea considera un instrumento, un mecanismo que va a incentivar a los países para, primero, que tengan sus propios precios para el carbono y también analizar su propia industria y apoyar a estas industrias para que se descarbonicen y también trabajar como socios para comerciar con la Unión también, porque si no, hay algo que se llama ajuste, por ejemplo, hay un costo extra en el precio a los productos que no son ecológicos, que no son verdes, ¿sí? Por más que se han producido afuera, si llegan a la Unión Europea, ¿sí? Ahí se habla de lo que es lo verde o qué es lo gris, sobre todo lo que tenga que ver con el acero, hidrógeno, etcétera. Este es solo un ejemplo, sobre todo para el sector del hierro y del acero. Esto se ve en diferentes países y estamos aquí para ofrecer soporte técnico y respaldar a las industrias, a los gobiernos también, para darles orientación y lineamientos que ya se puede buscar y ven que van a tener links en el sitio web, son específicos por industria, así que uno puede hacer clic en el link y lo lleva directamente a este mecanismo. Y podemos pasar
o volver sobre esto si hay preguntas. Pero ahora quisiera pasar de tema para que no se me acabe el tiempo. Quisiera hablar del Green Deal o Pacto Verde y la puerta de entrada global, ¿no? O Global Gateway. Es un análisis de cómo tratar de entablar alianzas sostenibles entre la Unión Europea, sus Estados miembros y socios en todo el mundo. Entonces van a ver que hubo un gran anuncio del Global Gateway, la iniciativa Global Gateway, y ya hay algunas asociaciones o alianzas, y es una estrategia para tener mm, conexiones limpias, inteligentes y seguras en el sector del transporte, energía y el sector digital, para fortalecer la salud, la educación y la investigación. Pero no es solamente algo aislado, sino que se trata de conectar todas las metas de desarrollo sostenible, unirlas y en forma sistemática junto con el Acuerdo de París, y con esto se podrá movilizar también el sector privado. Y lo que está tratando de hacer internamente la Unión Europea es respaldar a los estados que tienen interés en este tipo de alianzas externamente. ¿Significa esto que se trata de brindar respaldo técnico, compartir, compartir en forma uno a uno, digamos, de pares, y también ver cómo funcionan los gobiernos, las autoridades, para poder cooperar en proyectos que son de largo plazo y son sostenibles? No se trata de aprender de un proyecto, ¿no? Sino que es de desarrollar un portafolio de proyectos, una cartera de proyectos, es decir, que son asociaciones a largo plazo, proyectos a largo plazo. Tratar de respaldar el desarrollo sostenible compartiendo el know-how técnico y también analizando en profundidad, quiero decir, el cambio que se está realizando en la Unión Europea y en otros lugares. Entonces, este es un ejemplo de las regiones en donde la Unión Europea está ya entablando alianzas. Estos puntos muestran bueno, de qué se trata, ¿no? Si es una transformación digital o si es de salud o quizás un programa de cohesión social o de sostenibilidad o abordar algún tipo de problema con plagas, por ejemplo, de algas. Entonces, son programas regionales y se pueden ver, por ejemplo, en Venezuela. Este es un ejemplo de un proyecto entonces que ya está en curso. No obstante, esto es algo en donde siempre hay desafíos, ¿no es cierto? Dentro de las organizaciones como Konrad Adenauer Stiftung, para ver cómo se respalda ese diálogo. Tenemos a la Unión Europea que dice que quiere entablar alianzas con socios que piensan parecido, que comparten valores, que comercien con nosotros, y digamos, a quién contactar y cómo, de manera de poder desarrollar esta alianza a largo plazo. También los países latinoamericanos son parte, yo soy parte del diálogo aquí con los representantes de la Unión Europea, en donde se dice, bueno, pero ¿dónde está la garantía de que uno no le va a dar la espalda a los países y pasar a otro país, por ejemplo, en África, en Asia, en otros lugares, ¿no? Y para que uno diga que está listo para cooperar. La respuesta de la Unión Europea es sí, estamos abiertos para cooperar, pero tenemos que debatir, tenemos que tener un diálogo y comprendernos mutuamente y traducir nuestras expectativas. La Unión Europea ofrece analizar el desarrollo sostenible y fomentar proyectos a largo plazo estratégicos. Entonces, aquí vemos también que la geopolítica tiene un papel fundamental en los diálogos dentro de la Unión Europea, y también, como ya se mencionó, eso tuvo un gran impacto en la percepción del Pacto Verde, especialmente con el conflicto entre Rusia y Ucrania. Entonces, aquí la geopolítica puede ser esencial. Hay intervenciones geopolíticas en todos los conflictos
entonces se puede tener un diálogo. La agenda del clima es como un puente. Se considera un puente en donde si uno no puede tener un diálogo por tensiones geopolíticas, uno podría tener igual un diálogo sobre el cambio climático porque esto tiene un gran impacto en todos nosotros. El cambio climático está sucediendo y esto es una forma de, no se puede negar, digamos, está sucediendo. Entonces, si uno tiene una sequía aquí y allá nuevo, ¿no? La gente sufre, ahí tenemos que plantear soluciones y no tenemos que hacer una diferencia entre si estamos en conflicto con el país o no, en el sentido de siempre hay derechos humanos, por supuesto, siempre hay necesidades humanitarias y también necesidades de desarrollo sostenible y tener en cuenta los objetivos de desarrollo sostenible y los temas internacionales, sobre todo a nivel de la gobernanza sobre clima internacional. No, no estoy aquí como activista, sino como alguien que está tratando de comunicarles cuáles son los diferentes actores, ¿no es cierto? Los hacedores de política, la industria, y quizás como les hablo como la generación futura, ¿no? Que ve el impacto del cambio climático en sus países. Entonces aquí saqué una captura de pantalla de lo que se ve en los medios europeos y simplemente hice una selección de Euroactive que tiene que ver con el Green Deal del Pacto Verde y también el desarrollo como nunca antes, pero se dieron cuenta de que, bueno, China había ocupado ese espacio cuando se unió a Estados Unidos con su ley de reducción de la inflación, parece que se pobló demasiado, ¿no es cierto? Entonces, claro, como ustedes saben, hay muchas tensiones, sobre todo con respecto a China, ¿no? Esto fue tomado de un medio europeo. Nosotros queremos también colaborar con China, pero de una manera de descarbonizar. Tiene que haber diálogo entonces. No obstante, es difícil por nuestros valores distintos. Entonces, la Unión Europea tiene que ser muy clara y siempre quiere mostrar que vamos a cooperar con ustedes si ustedes comparten los valores con nosotros. Si no, tenemos que tener un diálogo, pero no en el sentido de digamos, como de socios que piensan igual, ¿no? No en ese sentido. Se trata de la geopolítica y el Pacto Verde, pero como ven ustedes, también acá tenemos el tema del Mercosur, es decir, ustedes, ¿no es cierto? Se trata de ustedes. Y también Macron dice que tenemos que volver al Mercosur de hace 20 años y analizarlo. Esto es de marzo, de 27 de marzo, digamos, se hizo en Sao Paulo, Brasil, y él dijo, bueno, desarrollemos un acuerdo con la Unión Europea. Entonces, la Unión Europea también está viendo esos acuerdos y ve la necesidad fuerte de mirar esto, pero con los lentes puestos, los lentes verdes, para ver cómo podemos ayudar a sus países a desarrollarse de una manera sostenible y amigable con el clima. Entonces, la prioridad nuestra es en las empresas verdes, la transformación verde, la transición verde para salir de los combustibles fósiles. Esto puede ser una oportunidad para todos los estados y pueden ver aquí una lista de el impacto que podría tener el Pacto Verde, una oportunidad para su país, especialmente, bueno, Venezuela. Están viendo comercio, desarrollo sostenible, transición justa, que nadie quede atrás, también generar también nuevos puestos de trabajo, innovación, educación, la expansión también a nuevos mercados. Entonces, la Unión Europea, sobre la base de esto, tiene que ver con la relación con Venezuela. Y esto se resalta en las conclusiones de la cumbre de la Unión Europea y la CELAC, que se realizó en Bruselas en el 2023. Era promover, digamos, el modelo de crecimiento sostenible definido en el Pacto Verde Europeo y la Estrategia Digital Europea. Es decir, que esto va mano a mano. Y el futuro tiene que ver con ser verdes, ser sostenibles y ver también este cambio, el cambio climático y cuál es la necesidad de descarbonizar para apartarnos de los combustibles fósiles como una oportunidad y también analizar las fuentes de energía renovables, invertir fuertemente en distintos modelos
de negocios, también a invertir en el diálogo entre estados, en la descarbonización, no es solamente de la Unión Europea y Venezuela, sino de la Unión Europea y América Latina. El intercambio entre países también que tienen el mismo cambio frente a ellos, es el cambio climático. Y aquí es donde me detengo. Gracias por su atención. Puedo contestar cualquier pregunta que tengan. Espero que no haya hablado demasiado rápido y que no me haya alargado, porque quiero dejar tiempo para preguntas. Muchas gracias, Karin. Nos has paseado por todo el panorama europeo y explicando un poco más de la estrategia del Pacto eh, Verde Europeo. Pero antes de entrar a las preguntas, vamos entonces a dar la palabra a los comentaristas y posteriormente también la audiencia que tenga preguntas o comentarios lo podrá hacer por vía chat. Las vamos a revisar al final.